Shalom, este es el capítulo 4 del libro del profeta Jeremías. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte del capítulo 4. Hoy vamos a ver, no creo que lleguemos posiblemente a la final del capítulo 4, pero es un capítulo un tanto largo, tiene aspectos muy interesantes. Y voy a leer, leímos que el verso 7 del león se refiere al rey Nabucodonosor. Y nuestros sabios nos dicen que el Eterno, bendito sea su nombre, encontró propio que para que una nación se levante contra la nación de nuestro Padre Celestial, que somos nosotros, el pueblo de Israel, en tiempo de Jeremías era Judá con Benjamín. Las 10 tribus ya habían sido esparcidas en tiempo de Sennacherib, como más de 100 años anteriormente, en tiempo del profeta Isaías. Isaías fue primero, luego vino Jeremías. Entonces ya las otras tribus no estaban, las del norte, solamente quedaban las del sur, en este caso la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y es el área donde vivían, donde estaban las ciudades de refugio o ciudades levíticas, donde vivían los Kohanim. Entonces vemos que la crema y la nata, así le decimos en México, a lo mejor de lo mejor, la crema y la nata de los líderes o del liderazgo del pueblo de Israel moraba en esa área. En este caso, los Kohanim tienen la obligación de enseñarle la Torá a la comunidad. Y vemos que Daniel, siendo de la tribu de Judá, Nabucodonosor se llevó a lo mejor de lo mejor en las primeros, ¿cómo podemos decir? Vino primero antes de destruir el templo y se fue llevando por grupos a la comunidad antes de la destrucción del templo. Entonces, en esos preexilios, si le podemos llamar así, se llevó a lo mejor, y entre ellos iban Ezequiel, Daniel, Mardochai, todos los que conocemos como los profetas menores, eh, Esdras, Nehemías, todos ellos. Y es un plan del Eterno porque era necesario que el liderazgo de Judá o de la nación de Israel, en este caso, llegara a Babilonia y preparara para cuando llegara el resto de la comunidad, tuvieran restaurantes kosher, por decirlo así, que tuvieran casas de estudio, que tuvieran lugares de purificación que le llamamos los mikvaot o las piscinas de purificación, que tienen que tener cierta cantidad de agua y tiene que ser agua viva, tener cementerios para la comunidad. Entonces, no nada más es que te lleven al exilio y dices, ya, los americanos tienen un dicho, dicen, no avientes tus manos al aire en desesperación, como diciendo, ya, hasta aquí llegué. Y los líderes de Israel no hacemos eso, no decimos, ya, hasta aquí llegué. Los líderes vemos en la parasha anterior que Moshe, nuestro maestro, y Aarón, el Cohen Gadol, a Aarón, Moshe, Miriam, todos estos hermanos que vivieron largos días. Moshe vivió hasta 120 años, pero a los 80 años sacó el pueblo de Egipto y anduvo todavía 40 años en el desierto. ¿Puede usted imaginarse un hombre de 40 años? Y le decía a los hermanos en la congregación que hoy en día los que se sienten o el Señor les permita ser muy prósperos, hay varones. Yo recuerdo también aún personas en mi familia, varones de mi familia decían, me voy a retirar a los 40 años, yo no voy a esperar hasta los 50, 60, 70 años para retirarme de trabajar, voy a trabajar duro y a los 40 me voy a retirar. Y creo que ya tienen más de 40 y no se han retirado. Entonces no es tan fácil retirarse, posiblemente, pero en este mundo presente la gente quiere hacer suficiente dinero para no trabajar cuando ya esté grande o cansado. Pero en la mente de los líderes de Israel, aunque vivamos 80 o 120 años, nuestro anhelo es servir al Eterno, servir a la comunidad. En otras palabras, el liderazgo espiritual de la nación no se retira, simplemente continuamos haciendo nuestra parte. Y así hicieron Moshe y Aarón. Y podemos ver en este
en este contexto la importancia del liderazgo. Um, Voy a continuar meditando. Entonces, el rey Nabucodonosor fue levantado porque era necesario que alguien de grande estatura viniera a pelear contra el pueblo de Israel. No era propio que cualquier nación, no lo digo en el sentido de hacer menos alguna nación, sino que siendo un líder espiritual, el pueblo de Israel, no era propio que cualquier nación del mundo viniera y la conquistara. Entonces, el Eterno permitió que este hombre, que no era nadie y era un oficial menor en el ejército de Sennacherib, del imperio asirio, Nabucodonosor, y cuando Sennacherib vino y quiso atacar al pueblo de Israel, eh, fue derrotado por el Eterno, envió a sus ángeles y aún envió una horda de ratas que se comieron todo lo que era el cuero, la piel con que estaban hechas las armas de los asirios, en este caso las cuerdas de los arcos, eh, todo lo que era cuero o piel que las ratas podían deshacer, vinieron en la noche y deshicieron toda la artillería y todo el armamento de los asirios, cosa que ya se regresaron avergonzados, ya no pudieron venir a conquistar. Y en ese contexto, perdón, me salí. No, en ese contexto, cuando el Eterno permite que Nabucodonosor se convierta en este grande líder, en este grande estratega, también se le llama a él el león de Babilonia. Y de hecho a Babilonia se le reconoce también en el libro de Daniel como el león por su fiereza. Y, y entonces, para poder derrotar a un león, tiene que venir otro león. Para venir contra Judá era necesario que viniera Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor se lleva a este grupo de liderazgo y ellos preparan todo en Babilonia para que cuando llegara los demás. Entonces, no importa dónde somos llevados, lo que trataba de decir en lo que estaba explicando, seguimos trabajando por la comunidad y preparando el camino. Y la pregunta es con todo esto en nuestro estudio, ¿qué hacemos nosotros? Es por eso que como comunidades no judías, o sea, somos observantes de la Torá, pero no somos judíos ortodoxos. Halágicamente no podemos comprobar que somos parte del pueblo de Israel. En otras palabras, no puedo llegar a la embajada de Israel y decirle, voy a ir allá porque creo en el Mesías. Ellos van a decir, no, necesitas demostrarme que eres de esta nación. Y simplemente no podemos demostrarlo. Entonces nosotros nos llamamos los no judíos observantes de los mandamientos. Y la pregunta para todos los grupos como nosotros, que no podemos demostrar, pero tenemos nuestra identidad espiritual, es qué medidas tomamos para poder tener un lugar donde sepultar a nuestros seres queridos, por ejemplo, sin que estén en medio de la idolatría. Y esto lo vemos cada vez que desafortunadamente muere un familiar y llevamos a cabo los servicios funerarios. Cuando llegamos, el pueblo judío tiene su propio cementerio, es lo que trato de decir. Y en un cementerio judío está prohibido tener idolatría. Entonces, en un cementerio judío no vas a ver imágenes o estatuas de ángeles, ni cruces, ni imágenes de mujeres, ni nada de estas cosas vas a ver en un cementerio de la comunidad judía, porque la halajá no lo permite. Y cuando nuestros familiares fallecen, nosotros como comunidades tenemos el primer problema, no nos gusta leer. Y si tuviéramos unos cuantos ahorros, no queremos invertir en un Tanaj o en un libro de estudio porque pensamos que no vamos a tener para comer cuando es el alimento principal. Es al contrario, si inviertes en ello, te va a bendecir el Eterno para que inviertas en más cosas. Y eso es algo que yo he aprendido en mi propio caminar, que si compro un libro, regalo un libro, el Eterno me suple para otro, para 2 libros o 3 libros más. Y si sigo regalando, Él me regala más. Y cuando no tenemos, por ejemplo, utensilios para Shabbat o Jabdalá,
en lugar de buscar los míos propios, preferí regalarle a alguien y el Eterno me suplió para los míos. Entonces, es algo que jamás podríamos entenderlo, pero me viene a la mente un reto de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué no preparo una carnicería o un cementerio para otros? Y así el Eterno nos va a bendecir a nosotros más. Esa sería la lógica de lo que estoy hablando. Pero bueno, lo que trato de explicar es que nuestras comunidades no nos preparamos ni para sepultar honrosamente a los miembros de nuestra comunidad en un lugar donde no haya idolatría. Y aún así, uh, mi maestro, el hermano Joseph Good, me enseñó que en una ocasión, cuando falleció un miembro de la comunidad en Houston, él consultó con los rabís. Dijo, ok, rabí, no tenemos un cementerio para nuestras comunidades. ¿Qué hacemos para que nuestro ser querido no esté bajo tierra rodeado de esa abominable idolatría? Entonces, el rabí Chaim Richman, en aquel tiempo del Instituto del Templo, nos dio un consejo. Dice, lo que tienen que hacer de acuerdo a la halajá es que tienen que poner un vallado alrededor, un cerco alrededor del lugar donde va a descansar el cuerpo de la persona. Y van a hacer ciertas oraciones donde ustedes especifican que ese lugar está separado para el pueblo de Israel. De esa manera, rodeamos ese lugar con oraciones y con la halajá para poder hacer algo que no estamos todavía preparados para hacer. Y lo mismo tenemos que hacer con la carne, que no hay carne kosher que podamos comer a nuestro alrededor, porque no conocemos ningún shohet uh, que sea capacitado por la ley judía para cortar la yugular al animal y, y entonces poder hacer el consumo de la carne. Y no nada más se trata de ir y matar al animal y despellejarlo, tiene que hacerse de acuerdo a lo como la Torah nos lo especifica. Entonces, es difícil tener todo esto a nuestro alrededor. No tenemos mikvaot, no tenemos carnicerías, no tenemos casas funerarias o lugares de um, camposantos, ¿cómo les llaman? Cementerios uh, que se acomoden a nuestras necesidades. Y va a ser muy difícil que los tengamos de aquí a la venida del Mesías si es que entre comunidades no nos unimos más por amor a la Torah que separarnos porque algunos no quieren seguir a los sabios, otros dicen que siguen la luna, otros dicen que son literalistas, otros dicen que son esto o aquello, y hay mucha diferencia. Pues tenemos mucha tarea que hacer. Y estos pasajes del libro de Jeremías nos ayudan a ponernos en el lugar de la comunidad de ese tiempo. En aquel tiempo ellos tenían todo eso y aún así tenían el problema de que viene calamidad contra el pueblo de Israel porque no cumplimos los mandamientos. Y siempre que no cumplamos los mandamientos, vamos a estar denigrándonos en la oscuridad más que elevándonos en la luz que la santa y bendita Torah nos quiere enseñar. Pues el Eterno está previniendo al pueblo de Israel a través de los labios del profeta que viene un león contra el león de Judá y que va a hacer estragos si no nos arrepentimos. Todavía faltan muchos años para que el templo sea destruido y el profeta está desesperadamente haciendo un llamado de arrepentimiento para que no venga la destrucción ni la calamidad. Pero el Eterno está advirtiendo, si no se arrepienten, el león del norte ya viene rugiendo y si no se arrepienten, viene calamidad. Entonces, eso es la primera parte del capítulo 4. Voy a comenzar a leer desde el verso 14. Dice, lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejarás de estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque la voz se oye del que trae las buenas nuevas desde Dan, del que hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Digan a las naciones, he aquí,
hagan oír sobre Jerusalén. Guardias vienen de tierra lejana y darán su voz sobre las ciudades de Jehudá, como las guardas de las heredades estuvieron sobre ella en derredor, porque se rebeló contra mí, dice el Eterno. Verso 18. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Está tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de clarín, los sabios dicen que es la voz de una trompeta, pero de guerra, como cuando los soldados salen y anuncian que es tiempo de la batalla y suena el clarín de guerra. Aquí se está refiriendo a eso, porque la voz del clarín o de la trompeta de guerra has escuchado, oh alma mía, pregón de guerra. Ahí viene la confirmación. Entonces, la visión que el Eterno le está revelando al profeta Jeremías no es una muy grata, es en realidad que él ya, a través de lo que el Eterno le está mostrando, ya él puede sentir la calamidad que viene, el destrozo. Gracias a mi Padre Celestial, que nunca ha estado en una guerra. No sé lo que es eso. No sé lo que es salir a las calles y estar desoladas. No sé lo que es ver cuerpos sin vida a mi alrededor. No sé lo que es que me hayan quitado a mi familia y que ya no sepa dónde está y que tenga varios días sin comer y que no haya nada para comer en todo mi alrededor. No sé qué es eso porque nunca he estado en un entorno bélico en toda mi vida y no recuerdo que mis abuelos ni mis bisabuelos hayan narrado algo así para que yo lo recuerde. Entonces, para nuestra generación, si no vivimos en un lugar donde ha habido este tipo de experiencias, se nos es difícil asemejar cómo vive la gente eso, pero el profeta ya está percibiendo el dolor de los estragos de la guerra, con lo que el Eterno le está diciendo que viene del norte el mal. El mal viene del norte, dice el profeta Jeremías, del norte es la oscuridad. Y ahora que estábamos en el estudio de a qué horas se degüella el tamid o la ofrenda matutina sobre el templo en Jerusalén, en el monte Moría, estábamos viendo que está el monte Moría, el sol sale del este, pero la Mishnah dice que los Kohanim, uno tiene que ir a la parte superior del santuario, que es lo más alto, en este caso en Jerusalén, y tiene que mirar a qué hora sale el sol, y luego tiene que voltear hacia el sur, me ubico, hacia el suroeste, donde está la ciudad de Hebrón, y ahí fueron sepultados Abraham, Yitzhak y Jacob, nuestros patriarcas con sus esposas, y también Adán y Java están ahí. Y cuando el Cohen veía que la luz del sol alumbraba a Hebrón, decía, ya alumbró, en hebreos Barkai, y esa es la señal para degollar el cordero. Entonces, uno de los hermanos que estaba en el estudio dice que el sol siempre alumbra en ese perímetro, sale del este y se gira hacia el oeste, pero no está exactamente arriba del templo, está siguiendo una línea hacia el sur, hacia el oeste. Y decía este varón, dice, es por eso que el lado norte de las casas y los edificios siempre tiene más humedad en las paredes porque no le pega tanto la luz del sol, está en su mayor parte en obscuridad. Del lado norte es donde está la tribu de Dan y por eso el mal viene del norte, viene de Nabucodonosor, Babilonia está al norte, Rusia, Gog y Magog está al norte de Israel, de ahí va a venir la calamidad también en el tiempo de la era mesiánica, cuando vienen contra el Mesías, Ezequiel 37 y 38. Entonces, todos estos conceptos podemos aprender acerca de lo que está hablando el profeta. Voy a volver a repetir, lava la malicia de tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salvo. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque la voz se oye del que trae las nuevas desde Dan y del que hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Aquí está haciendo referencia el profeta
a lo que ya había ocurrido en tiempo de Isaías, que las tribus del norte fueron exiliadas. ¿Y por qué fueron exiliadas? Principalmente por Joroboam, de la tribu de Efraín, que trajo la idolatría en el territorio de Dan. Ahí él construyó altares, ahí él instituyó un sacerdocio, una quejuna, que no eran descendientes de Aarón. Ahí él puso guardias y dijo, nadie va a ir a Jerusalén, porque le daban celos que las tribus fueran a Jerusalén al servicio del templo. Y él dijo, voy a poner policías y los van a matar si ustedes prefieren ir allá que estar aquí. No tienen que ir allá. Aquí va a haber altares, aquí les voy a hacer becerros de oro, altares de sacrificio, y les voy a poner otro sacerdocio, voy a poner otro calendario. En otras palabras, lo que hizo la Iglesia Católica lo está haciendo Joroboam, descendiente de la tribu de Efraín. No es de sorprendernos que hoy en día la gente que se dice efraimitas son los más desordenados en cuanto a la observancia de los mandamientos. Rechazan la halajá, rechazan la ley oral, están en contra del calendario, son literalistas como Martín Lutero, y de todo lo que ven que el pueblo judío ortodoxo dice o hace o practica, estos efraimitas dicen, están mal. Lo que está bien es la Torá, aquí dice esto, y ellos no están haciendo lo que dice aquí porque son literalistas, no entienden lo que está escrito. Muchas veces nos van a querer entender lo que ha sido entregado desde el monte Sinaí de padre a hijo y de maestro a estudiante. Entonces, es un problema grande que hoy en día está desarrollándose en diferentes grupos y la gente se confunde. La gente se confunde porque no estudia. Si la gente tuviera un maestro sobre sí mismo, entonces podría estudiar con firmeza y no prestar oído a cualquier viento de doctrina siendo llevado de aquí para allá y de allá para acá. Hace un tiempo me habló un joven que asistía a nuestra congregación y me estaba haciendo algunas preguntas de observancia, de halajá. Dice, hermano, ¿por qué esto y por qué aquello? Y le digo, a manera irónica, como ya no está en nuestra comunidad, en nuestra congregación, le dije, no puedo darte un consejo porque no soy tu maestro. Tienes que consultar a tu maestro local de tu comunidad. Y él dice, no tengo comunidad. Le digo, entonces, ¿con quién vas a estudiar? Dice, no sé. Por eso le estoy preguntando a usted porque es al que conozco. Le digo, pero ya no vienes a la congregación. Yo no tengo ninguna responsabilidad de estarte dando consejos si tú nos diste la espalda. Entonces, ¿por qué debería yo tomarte como mi estudiante o miembro de mi comunidad si tú te fuiste sin decir nada? Y él dice, no, entiendo, entiendo. Entonces, cuando uno le pregunta a un rabino alguna pregunta, él dice, tienes que consultar a tu líder local. No soy una autoridad porque no soy tu maestro. Y me lo han dicho literalmente algunos maestros y rabinos. Dice, y normalmente en el idioma inglés me lo han dicho, dicen, esto es lo que yo pienso, pero para mayor seguridad consulta a tu LOR, por sus siglas en inglés, Local LOR, Local Orthodox Rabbi. Dice, consulta a tu rabino ortodoxo de tu localidad. Es lo que todas las comunidades judías le van a decir a cualquier persona. Y no existe tal cosa como ser llaneros solitarios y decir, soy parte del pueblo de Israel, soy efraimita y mi interpretación del calendario es esto, me guío bajo la luna y no me importa que el cordero de Pesach lo tenga que sacrificar en diciembre porque no me dieron mis cuentas, pero estoy contando la salida de la luna. Y la Torah dice que es en la primavera, en el mes de Nisan o en Aviv. Entonces, al pueblo de Israel se le dio el orden de las festividades. Las festividades son guiadas por los sabios de Israel y todo está calculado matemáticamente. No es cuestión de estar inventando cosas, pero cuando la gente no leemos, no tenemos un maestro, alguien a quien apegarnos, entonces es un caos. Y la gente literalmente se estresa tratando de decir a quién escucho, a qué estudio, qué leo, qué no leo. Y es muy importante todo esto. Entonces aquí en Dan es donde se hizo esa idolatría en tiempos de Joroboam. Y también los sabios de Israel dicen que la idolatría del tiempo del libro de jueces, donde hubo idolatría con Mijá,
uno de los líderes en el libro de Jueces, todo esto se relaciona a lo que el profeta Jeremías está explicando aquí. En otras palabras, Jeremías está recordándole a la gente en este capítulo 14 y 15. El verso 15 dice, porque la voz se oye del que trae las nuevas, las noticias desde la tribu de Dan, y del que hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Está el profeta recordándoles a la audiencia de la tribu de Judá, antes de que sea destruido el templo, en tiempos de posiblemente del rey Yoshiyahu, les está recordando la causa por la cual fueron exiliadas las tribus del norte, por la idolatría y el desorden. Entonces, en base a esto, los sabios de Israel nos enseñan algo, que los pecados, las transgresiones de un individuo, o sea, de usted y míos, o de cualquier persona en cualquier época de la historia, las acciones o las transgresiones de una persona afecta el pasado y el futuro de su alrededor o de su comunidad. ¿A qué se refieren con esto? Los sabios de Israel nos están diciendo que el profeta está haciendo alusión de las tribus del norte y de Jeroboam y de la idolatría que se estableció en el territorio de Dan. Dice el verso 16, díganle a las gentes, he aquí, hacer oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana y darán su voz sobre las ciudades de Judá, como las guardas de las heredades estuvieron sobre ella en derredor, porque se rebeló contra mí. Se está hablando de la rebelión de las tribus del norte. En la parashá Lech Lecha, voy a agarrar mi Tanaj, aquí lo tengo. Y antes de tomar mi Tanaj, voy a tomar poquita agua. Y la oración que hacemos cuando tomamos un vaso de agua o ponemos en nuestra boca algo que no es un fruto del árbol, que no es pan, que no es fruto de la tierra, decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehekol yihye bidbaro. Bendito eres, Señor, nuestro Rey del universo, que nos das todas las cosas. Y los que escuchan dicen amén, y uno toma entonces el café, el refresco, el agua. Entonces, en la parashá Lech Lecha, en el libro de Bereshit, es la narrativa de nuestro patriarca Abraham. Viene en el libro de Génesis, página 56. Aquí. Para Charles Lejar. Vienen en el libro de Génesis capítulo 12 y es el llamado del Eterno a Abraham, y luego Abraham y Sara van a Egipto, y capítulo 13, Abraham y Lot se separan y el Eterno le reitera la promesa a Abraham. Luego hay guerra, capítulo 14, entre reyes. Sodoma es vencida y Lot es capturado. Es lo que quería leer. Capítulo 14 del libro de Bereshit, de Génesis, para Lech Lecha. Y capítulo 14, verso 11, capturaron, lo voy a leer desde el verso 10. Cuando Sodoma es vencida, dice, el valle de Sidim estaba repleto de pozos de alquitrán. Los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron y cayeron en ellos. En tanto, el resto huyó hacia la montaña. Por cierto, que algunos estudiosos creen que el área donde estaba Sodoma y Gomorra era rica en petróleo y en aceite, es lo que ellos vendían. Por eso eran gente muy próspera, pero muy perversa y muy denigrada. Y algunos estudiosos creen que por causa del diluvio, ahí es donde se concentró la mayor parte de cuerpos muertos, de animales y de personas, y se descompuso todo eso, entre otras cosas de la naturaleza. Entonces la descomposición del diluvio quedó abajo de Sodoma y Gomorra, y es por eso que hay mucho petróleo en el Medio Oriente
y en Israel tienen años buscando, saben que hay grande cantidad de petróleo en Israel, pero el Eterno no ha permitido que lo encuentren hasta hoy. Hace como 4 o 5 años, Israel estaba preocupado porque tenía que construir un gasoducto y tener que comprarle a Rusia gas natural, y Rusia iba a cruzar el gasoducto a través de, si no me equivoco, de Turquía, y estaban en pláticas con el gobierno de Turquía para ver si podían cruzar el gasoducto y llevar el gas natural hasta Israel. Y gracias al Eterno, bendito sea su nombre, que los investigadores israelitas en el mar Mediterráneo encontraron un grande yacimiento, el más grande de toda esa área, creo que aún mayor que los que tenía Rusia, y encontraron y dijeron, ¿sabe qué, Rusia? Ya no necesitamos tu gas. Y Turquía, gracias también, disculpa las molestias, pero ahora nosotros les vamos a vender a ustedes. O sea, ahora Israel es rico en gas natural y puede poner sus precios y venderle al Medio Oriente. Y el petróleo en este caso no ha sido descubierto en el Mar Muerto, donde han estado buscando, y en otras áreas, pero a su tiempo posiblemente van a encontrar esa riqueza. Y es parte de que el libro de Ezequiel, capítulo 37 y 38, nos narra que cuando viene Rusia y todos sus aliados, incluyendo China, y todos ellos contra Israel en el valle de Megiddo, dice el libro del profeta Ezequiel, no es Israel el que está tranquilo sin sus guardias puestas, o sea, no está alerta. ¿Por qué? Porque tiene tanta riqueza que la gente está haciendo buen negocio con él. Para ese tiempo se cree que ya van a encontrar toda esta riqueza, entre otras, en la tierra de Israel. Pero me vino a la mente porque aquí el uh, verso 10 del capítulo 14 dice que los de Somorra, perdón, capítulo 14, verso 10, 14 del libro de Génesis. En el libro de 4 de Jeremías estamos, pero ahorita estoy leyendo Leja. El valle de Sidim estaba repleto de pozos de petróleo. Los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron y cayeron en ellos, o sea, murieron en su propia riqueza. Y verso, el resto huyó hacia la montaña, y los que huyeron capturaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra, con todos sus víveres, y se fueron. Y capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, pues residía en Sodoma, y se fueron. Entonces llegó el fugitivo y le dio a Abraham el Ibri, o el hebreo, que moraba en las llanuras de Mamre, el amorreo, hermano de Eshcol y de Aner, le dijo, ¿quiénes eran aliados de Abraham? Estos reyes que eran aliados de Abraham, le dieron esa noticia. Cuando Abraham, todavía no era Abraham, cuando Abraham supo que su pariente había sido tomado prisionero, armó a sus discípulos que habían nacido en su casa, 318, y los persiguió hasta el territorio de Dan. Aquí dice que hasta Dan. Y él juntó a sus sirvientes y cayeron sobre ellos de noche y los vencieron. Los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco, y trajo de regreso todas sus posesiones. Él también trajo de regreso a su pariente, a Lot, con sus pertenencias, como así también a las mujeres y a la demás gente. Así que vemos que nuestro patriarca Abraham fue y derrotó y tomó la riqueza que todos estos habían tomado de Sodoma y de Gomorra, los despojó de esa riqueza y rescató a Lot. ¿Por qué? Porque de Lot viene el Mesías, de ahí viene Moab, que las hijas de Lot, una de sus hijas concibió de su padre, y por eso el nombre del hijo le puso Moab o Meab, de mi padre o del padre. Y de ahí viene Ruth, la princesa de Moab, de donde viene el Mesías. En otras palabras, el Mesías viene de lo peor de lo peor. Los sabios de Israel dicen, ¿dónde encontramos el siervo sufriente, el Mesías que sufre? Y ellos interpretan, a las puertas de Sodoma y de Gomorra. O sea, está escondido en Roma, está escondido entre las religiones del mundo, porque ahí ellos lo han querido tomar preso. Pero vemos que Abraham va y rescata a Lot, y esa noche el Eterno le dio la victoria.
Pues voy a continuar leyendo lo que nuestros sabios nos enseñan. Abraham escuchó que su sobrino Lot había sido tomado prisionero, tomó sus 318. Algunos dicen que su siervo Eleazar, el valor numérico de Eleazar es 318, si no me equivoco. Entonces algunos creen que entre Abraham y Eleazar, ellos solos derrotaron a todos estos. Algunos dicen que posiblemente puede ser que traía 318 soldados a Eleazar junto con Abraham Avinu y fueron y les dieron su derrota. No lo sabemos porque nosotros no estuvimos ahí, pero son la información que nos dan los sabios de Israel. Pero la pregunta es, ¿por qué hasta el territorio de Dan? ¿Por qué hasta ahí es donde persiguió a Abraham Avinu? Voy a ver si puedo poner aquí um, una lámina, un PowerPoint que estoy haciendo. Sí, aquí está. Estoy haciendo este estudio para la conferencia, pero puse un mapa del territorio. Podemos ver aquí Manashe, Gad, Rubén, Efraín, Manashe, Zebulón, Isaacar, Asher, aquí está Dan. Dan está hacia el mar Mediterráneo. Está al norte. Aquí vemos Benjamín y vemos también Jerusalén. Dan es esta franja anaranjada abajo de Efraín y está al norte de Jerusalén. Entonces, vemos que el mar muerto está aquí y muchos estudiosos creen que Sodoma y Gomorra estaba en esta área donde está el mar muerto. Quiere decir que huyeron de aquí hasta el territorio de Dan, pero nuestro patriarca Abraham llegó hasta Dan, los alcanzó en Dan y ya no quiso seguir más adelante. Solamente quería ilustrar un poco, ahora voy a quitar la imagen. Y los persiguió hasta Dan. Rashi nos explica que no era tan literal como lo acabo yo de explicar. Y ustedes me van a preguntar, entonces, ¿para qué nos pone el ejemplo? Bueno, este es el mapa actual. Bueno, es el mapa cuando Yehoshua repartió el territorio a las tribus. Pero en tiempo de nuestro patriarca Abraham, en la narrativa de Lech Lecha, Génesis 14, en ese tiempo no existían todavía las tribus de Israel, todavía no nacían. Entonces, no se definía el territorio de Dan como ahorita lo podemos ver en el mapa, pero quería ilustrar que está al norte de Jerusalén. Entonces, algunos creen que se extendía un poquito más al norte en ese contexto. Y Rashi decía, en ese tiempo no estaban todavía el territorio, en tiempos de Abraham Avinu, no habían nacido las tribus hasta después. Entonces, si no existía el territorio de Dan, ¿a qué se refiere que Abraham Avinu persiguió a estas personas hasta el territorio de Dan? Si Dan no existía, ¿a qué se refiere? Pregunta Rashi, el grande estudioso de la escritura. Dicen los sabios de Israel, los persiguió hasta Dan porque ahí se le debilitaron sus fuerzas. ¿Y por qué se le debilitaron sus fuerzas cuando llegó al territorio de Dan? Porque siendo un hombre lleno de espiritualidad y Abraham Avinu, a él nunca nadie le dio las buenas nuevas de salvación. En aquel tiempo, las buenas nuevas, creo ya lo había explicado anteriormente, en aquel tiempo las buenas nuevas no se definen como evangelión, como en el texto griego. En el hebreo, buenas nuevas siempre ha sido la palabra basar, basorá. Basar es la palabra para carne, para comida sólido, para alimento sólido. Entonces, cuando alguien traía alimento sólido, la gente decía, basorá, buenas nuevas, tenemos vida, tenemos alimento, tenemos que comer. Y en este contexto, a nuestro patriarca Abraham, nadie le dio buenas nuevas del Elohim viviente, porque nadie conocía en ese tiempo al creador del universo más que él, viviendo en medio de la idolatría, entendió que todo el universo funcionaba en perfección.
observaba las constelaciones, todo el mundo se rendía delante de los astros y del sol, de la luna y de la lluvia y todas estas cosas. Y nuestro patriarca Abraham llegó a entender, dijo, tiene que haber un Adón Olam, un Señor de toda la creación que está por encima de todas las cosas. Entonces, ese es el grande mérito de nuestro patriarca, que él dejó la idolatría sin que nadie le llevara unas buenas nuevas. Y que es otra cosa que él cuando entendió esto hacía, salvaba almas, le llevaba esa vida, esa fortaleza, esa bazar espiritual a las almas. Las almas ya tenían a dónde anclarse o agarrarse para poder entender el mensaje de vida a través de nuestro patriarca Abraham. Entonces, ¿cómo es que este hombre lleno de este entendimiento y de espiritualidad se debilita cuando entra al territorio de Dan? Los sabios dicen, porque el Eterno le reveló por medio de profecía que de Dan sus descendientes tenderían a la idolatría. Y no solamente que los descendientes de la tribu de Dan serían idólatras, sino que también en el territorio de Dan, Joroboam iba a poner altares y becerros de oro. Y nuestro patriarca Abraham se puso sumamente triste. Uno de mis nietos acaba de nacer, tiene, si al caso, no tiene los 4 meses, ¿verdad? 3 meses tiene. El Eterno no lo permita, que en aquel tiempo poder ver tus descendientes, y no solamente ver que nacen tus descendientes, sino que de sus descendientes de ellos va a venir calamidad para el pueblo de Israel, debe ser algo terrible. Nuestro patriarca se sintió desmoralizado en el territorio de Dan. Y los sabios dicen, aquí podemos entender cómo los pecados de Efraín, cómo las transgresiones en el territorio de Dan, que todavía no sucedían, todavía no nacía Dan, todavía no nacían los descendientes de Efraín, todavía no estaba el templo construido en tiempos de Salomón y todavía no venía Jeroboam a retar la integridad del rey Salomón, que el Eterno le dio otra oportunidad. ¿Crees que lo puedes hacer mejor? Aquí está tu oportunidad. Y no logró hacer nada, al contrario, se denigró aún más. Y vemos que desde que alguien critica a Judá, hubo calamidad hasta la destrucción del templo al final de los 40 años de la profecía del profeta Jeremías. Entonces, no es propio abrir nuestra boca si no sabemos por qué razón lo vamos a abrir, como Joroboam lo hizo, pero aquí vemos que nuestro patriarca Abraham se debilitó en el territorio de Dan cuando se le reveló todo lo que iba a venir. O sea, los pecados de sus descendientes debilitaron a nuestro patriarca cuando todavía no nacía. Qué asombroso es esto que nos dicen nuestros sabios de Israel. Sus descendientes tenderían a la idolatría. La idolatría del norte, en otras palabras, afectó a nuestro patriarca Abraham. No solamente estamos hablando de idolatría y de transgresión, no solamente estamos hablando de altares donde no deben, sacerdocio que no es, calendario que no se debe de seguir, estamos hablando de las tribus exiliadas hasta nuestros días. Y no solo eso, estamos hablando de la destrucción de los templos. Estamos hablando que llevamos 2000 años de exilio hasta hoy en día y Abraham vio todo esto. No se iba a debilitar. Más adelante vemos que miró el Carmelo y los sabios dicen, ¿qué significa el Carmelo? Representa el Eliyahu Hanabí, donde derrotó a los profetas de Baal. Y no solamente está viendo Jeremías la obra de anunciar las buenas nuevas de Eliyahu para la venida del Mesías, sino que está viendo el Carmelo desolado. En otras palabras, dice, el Carmelo, no veo a Eliyahu derrotando a los Baales. Y si no lo veo ahí, menos voy a ver la venida del Mesías. Entonces vemos la grandeza de lo que la transgresión puede hacer. Cuando alguien dice, soy mejor que Judá, eso es lo que dijo Jeroboam, soy mejor que Salomón. Y el Eterno dice, ok, gobierna. Hoy en día los efraimitas dicen, somos mejor que la comunidad ortodoxa. Es más, blasfeman ellos diciendo, los que viven allá no son los verdaderos judíos. Y vemos que hay comunidades de lo que les llaman los hebreos negros, ellos así se denominan, los Black Hebrews. Ellos dicen, nosotros somos Judá, los que están allá no son Judá. Y el hermano Gerardo Hernández, que estudia la genética y todos estos aspectos de los cromosomas, dice,
esa comunidad de personas descendientes de Ham se han hecho el examen y la genética arrojó que son descendientes de Ham y son descendientes de los árabes, ni siquiera son efraimitas, mucho menos son de Judá. Entonces, vemos que no es nada más despotricar y decir yo sé más o yo entiendo más que otros. Es algo muy serio que trae consecuencias por generaciones. Y voy a continuar leyendo. Entonces, la idolatría del norte afectó a nuestro patriarca Abraham. Los persiguió hasta Jobá. Y Rashi dice, Jobá no existe. No hay ninguna ciudad que se llame Jobá en toda la historia de Israel. Y Rashi interpreta, ¿qué significa entonces? ¿Por qué dice que los persiguió hasta, hasta Jobá? Por aquí lo leí, ya no lo encuentro. Hasta, los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Y los sabios dicen, no existe uh, ningún dato que haya una ciudad o un pueblo llamado Jobá. Y se preguntan los sabios, ¿qué significa Jobá? Y ellos dicen, entendieron, oh, significa pérdida. Entonces, en otras palabras, dice que los persiguió hasta que los despojó, hasta que ellos sufrieron pérdida de la riqueza y les quitó a Lot. Y voy a continuar leyendo en Jeremías, capítulo 16. Díganle a las gentes, he aquí, hagan oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana y darán su voz sobre las ciudades de Judá, como guardas de las heredades, estuvieron sobre ella en derredor, porque se rebeló contra mí, dice el Eterno. Entonces, aquí menciona a las naciones, a los Goim, guardias como la ciudad de las heredades estuvieron ahí, o las gentes, díganle a las naciones, verso 16 del capítulo 4, el más le siguió hasta su corazón, está diciendo, verso 18, tu camino y tus obras te hicieron esto, está tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Y los sabios de Israel dicen, ¿qué significa esto? Hasta tu corazón. Y ellos dicen, para interpretar este texto, voy a buscar, tenemos que ir al libro de Jueces. Permítame encontrarlo, no lo había buscado con anticipación, donde viene el canto de Débora. Viene en el capítulo 4, 5. Y en el canto de Débora, viene en el capítulo 5, no lo voy a leer todo, lo voy a leer desde el verso 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael, cesaron los caminos. Los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. Las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Por cierto, ¿saben qué significa el nombre Débora? Débora significa, los sabios dicen que una abeja reina, un líder, la que gobierna la colmena, en otras palabras. Entonces, Débora, si es verdad, perdón. Creo que en inglés dicen Débora, en español es Débora. Verso 7, hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel, escogiendo nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. En escogiendo nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre los 40,000, entre 40,000 en Israel. Y mire lo que dice el verso 9. Mi corazón está por los príncipes de Israel, los que con buena voluntad se ofrecieron entre el pueblo, load al Eterno. Entonces los sabios de Israel dicen, para entender este pasaje de Jeremías, tenemos que ir al canto de
Débora. Y dice, mi corazón está con, por los príncipes de Israel. Así está traducido aquí en español. Pero los sabios de Israel lo interpretan que el corazón de ella está con los sabios de Israel. Hace referencia a los líderes de Israel, los que pelean por el pueblo de Israel. Ya expliqué a grosso modo cómo Daniel, Ezequiel, Mardochai, Esdras, Nehemías son los grandes de Israel. Eran el liderazgo de esa generación, fueron llevados prisioneros y el Eterno lo permitió así para que pudieran preparar el camino para la siguiente oleada de exiliados. Entonces, vemos la grandeza del liderazgo y aquí en este contexto el profeta está tratando de transmitirle a la comunidad que su corazón está amargamente acongojado. ¿Y por qué está amargamente acongojado? Porque en el canto de Débora dice que los príncipes de Israel, ¿quiénes son? Dicen el Sanedrín, los sabios de la Torá, los que interpretan y guían al pueblo en tiempo del profeta Jeremías ya se habían corrompido. Y de eso sí puedo dar fe de un liderazgo corrompido, porque antes de venirnos a radicar a Estados Unidos, mi familia y yo, tenía yo mi taller de carpintería en México y recuerdo que hacía trabajos para la gente que llegaba y me tocaba la puerta. Tanta gente en el vecindario me traía a arreglarle sus mesas, sus sillas. Después no iban por ellas y dije, esto no es negocio, me ocupa más lugar remiendos de los vecinos que otras cosas y cerré mi taller y trabajaba a puerta cerrada, pero me contactaban por correo electrónico y por teléfono de otras ciudades o las mismas personas de esa ciudad. El gobierno del estado y el municipio a menudo me contrataban para hacer trabajos en sus oficinas. En esa ocasión me contrataron para hacer para entrar a un concurso de un mueble que querían para exhibir sus trofeos y sus reconocimientos que les dan en otros países y cosas así. Entonces hice ese mueble y les hice un dibujo y lo llevé con las medidas, las características y los materiales. Y como a las 2 semanas me dicen, desgraciadamente usted perdió el concurso, buena suerte para la próxima. Y dije, ok. Y seguí yo con mis cosas y un día fuimos a sacar un pasaporte para venir a Estados Unidos de visita y cuando estaba mi esposa formada ahí frente al Palacio Municipal, ahí estaban los pasaportes, le dije, ahorita regreso, quiero ir a ver qué compañía hizo un diseño mejor que el mío, porque el mío era muy bonito y muy práctico y era muy difícil de hacer. Y dije, ¿qué otro mueble pudo haberme ganado? Y cuando entro al Palacio Municipal, me quedé con los ojos enormemente abiertos. Mis muebles ya habían sido diseñados por otra compañía y estaba todo el Palacio Municipal llenos de mi mueble, de mi proyecto que yo había hecho. Y subí molesto hacia la oficina del que le había entregado yo el sobre con mi proyecto. Y era un ingeniero. Espero que esté con salud donde quiera que se encuentre, pero ah, ese varón perverso salió de su oficina. Bueno, le dije a la secretaria, quiero hablar con su jefe. ¿De parte de quién? Ya le dije mi nombre. Entonces salió la jovencita y dice, no lo puede recibir hasta dentro de 2 o 3 meses, está muy ocupado. Dice, ¿quiere dejarle algún recado? Le digo, dígale que sí, que voy a poner una demanda en contra de él y de todo este lugar por piratería. Y entonces entró ella y le dijo eso y salió el hombre enfurecido y se me puso frente a mi cara y dice, ¿vienes a amenazarme a mi propia oficina? Y le digo, no, simplemente quiero que me explique por qué tomó mi proyecto, se lo dio seguramente a algún amigo de usted y todos los muebles que yo diseñé están ya abajo. Digo, eso quiero que me explique. Y él riéndose se me queda viendo y dijo, ¿sabes qué? Demuéstrame que tú hiciste ese diseño y te voy a pagar hasta la risa. Y le dije, ¿cómo quiere que lo demuestre? Pues yo le entregué a usted en sus manos el papel
y riéndose se me acerca en el oído y me dice, compruébamelo legalmente, no puedes hacer nada. Y le dije, oh, ok. Y, y salí un tanto molesto y fui y puse la demanda en la Policía Federal y la Policía Federal me dijeron, ¿estás seguro que quieres demandar al gobierno municipal? Dije, a eso vine, la ley me lo permite. Y estuve varios meses en ese trámite hasta que la misma Policía Federal me dijo, si no quitas tu queja, un hermano del que tú demandaste ganó un puesto federal y me están diciendo que si no quitas la demanda puede haber represalias contra tu persona o tu familia. Y, y ya le dije a la Policía Federal, ¿cuándo va a terminar la corrupción en este país? No podemos seguir así. Se me hace un nudo en la garganta porque las palabras que me dijeron, tienes que buscar otro país. Lo más seguro que esto no cambie, ni en el tiempo de tus nietos, ni de tus bisnietos. La corrupción está tan arraigada por tanto tiempo que se necesitarían muchas personas como tú demandando la corrupción y arriesgando sus propias vidas para poder arreglar esto. Y dijeron, esto no va a parar, búscate otro país, es lo único que te podemos recomendar. Y fue, se me hace uno de la garganta porque fue en el tiempo cuando nació mi hijo, el más pequeño, y le dije a mi esposa, creo que es tiempo de agarrar nuevos aires. He vivido unos meses un tanto difíciles y hasta la fecha me siento un tanto mal conmigo mismo porque siento que abandoné a mi comunidad, el lugar donde crecí, pero no tengo punto de partida para un lugar de guerra, pero sí tengo experiencia donde no hay jueces rectos, donde en este caso el Sanedrín de Jerusalén ya estaba como el gobierno de México, corrompido. Y el Eterno le está diciendo a los sabios de Israel, por medio del profeta Jeremías, está diciendo, mi corazón está desgarrado, porque aún lo mejor de lo mejor se ha corrompido. Y si no nos arrepentimos, va a venir destrucción contra Jerusalén. No puedo yo imaginarme destrucción contra toda la nación de México o que viniera la destrucción del Palacio Nacional y de Bellas Artes y que la gente se doliera por ello. Tal vez no les importaría, pero para el pueblo judío, que el santo templo sea destruido significa calamidad para el país y para todas las naciones. No sé, es difícil poder transmitir tal vez cómo lo sintió el profeta en su tiempo, pero el mal ya había tocado a los justos del pueblo de Israel. Y por eso el verso 19 dice, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí y no callaré, porque voz de trompeta se ha escuchado, oh alma mía, y hay pregón de guerra. O sea, la destrucción viene contra Jerusalén y si no nos arrepentimos, el mal es muy grande. Y mis entrañas, mi corazón, el sonido del shofar o del clarín se ha escuchado, hay guerra. Y dice que pregón de guerra, no callaré porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, oh perdón, mis entrañas, dicen los sabios de Israel, que es como recibir dos golpes en tu corazón. Mis entrañas, y los sabios de Israel, ¿cuáles son dos golpes? Son los dos exilios que vinieron cuando vino el rey Nabucodonosor. Se llevó primero a Jeconía junto con los líderes y después se llevó con el tiempo de Sequillahu, creo, antes de la destrucción del templo, a la segunda partida de exiliados. Entonces, el profeta miró en visión todo este dolor y dijo, mis entrañas, dos veces, las cámaras de mi corazón. También los sabios dicen, las telas de mi corazón, lo que está dentro se refiere a las casas de estudio del pueblo de Israel.
que hasta las casas de estudio se corrompieron también. Y los sabios nos enseñan que la victoria de Abraham Avinu cuando rescató a Lot fue en una noche. Y los sabios dicen que se divide, que no debemos de leer la noche, se dividió para ellos. Voy a volverlo a leer en el libro de Dec Leja, ya voy a terminar en unos 5 minutos. Y llegó fugitivo, le dijo a Abraham Ibri que moraba, y junto a sus sirvientes cayeron sobre ellos de noche. Los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco, y trajo de regreso. Cuando dice que los persiguió hasta la noche, los sabios interpretan que, ¿por qué dice que hasta en la noche? Y dicen ellos, no leas hasta la noche, di que se dividió la noche. Y el Midrash dice que esa noche de la victoria de Abraham fue la mitad de una victoria, porque la otra mitad se reservó para la salida de los hijos de Israel de Egipto el 15 de Nisan. Un milagro le sucedió a Abraham la mitad de esa noche. El otro milagro fue guardado para la noche de Pesaj, cuando íbamos a salir de Misraim o de Egipto. Por lo tanto, en el libro de Jeremías, haciendo alusión a la transgresión de Dan, afectó en tiempos de Abraham Avinu, y en el mérito de Abraham salimos de Egipto. Y no solo eso, sino que el Mesías es puesto en el madero en el día 14, pero en el día 15 finalmente vence a los enemigos, exponiéndolos a vituperio en el madero. Entonces, aquí me voy a detener. Todavía mucha información, pero yo sé que son muchos detalles y muchas cosas, pero espero que esta parte del capítulo 4 les esté sirviendo como a mí. Y la última sección es hablar nada más del rey Ezequiyahu, que 100 años antes del profeta Jeremías iba a morir, se volvió hacia la pared, oró al Eterno para que le extendiera los años de vida, y la Gemara dice, ¿qué significa que se volvió hacia la pared a orar? Significa que derramó su corazón. Y así como Jeremías está orando desde las telas de su corazón, así este rey Ezequiyahu oró desde el fondo de su corazón y dijo, he hecho teshuvah, desde las cámaras de mi corazón te suplico, sálvame, dame vida. Y por su oración fue salvo, y Sennacherib, que venía a destruir, no pudo. Las ratas destruyeron el ejército, las herramientas y sus armas, y esa fue noche de victoria también para el pueblo de Israel. Lo que trato de decir es que el Eterno escuchó la oración de Ezequiyahu. Está tratando Jeremías que el Eterno escuche su oración, pero la condición es que el pueblo se arrepienta, y el Eterno siempre escucha nuestras oraciones cuando nosotros oramos desde las telas de nuestro corazón. Y pueda el estudio de este capítulo enseñarnos y ayudarnos a derramar nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial cuando tengamos una necesidad grande.